somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Buenas tardes, una vez más estamos aquí en Zoom Cubano para seguir conversando como habíamos quedado en el programa anterior, seguir profundizando sobre este tema que es tan recurrente en la Organización de Naciones Unidas en principio, o ese es uno de los ámbitos donde más aparecen todas las noticias, cuando se discute el llamado bloqueo por parte de Cuba y que más de un centenar de países vota a favor de su condena. Y bueno, estuvimos hablando la vez anterior con Andrés Hernández sobre este tema desde una mirada un poco más política. Esta vez lo vamos a enfocar un poco más hacia el lado de la economía. Como verán, hoy estoy solo. Vamos a tener una participación grabada de Pedro Acosta, como siempre, y de Julio Aleaga también, como siempre, pero esta vez la parte esta en vivo la estaré haciendo yo solo, porque desde hace más de una semana muchos activistas cubanos están virtualmente incomunicados, sin prácticamente acceso a Internet. Esperamos que sea una medida más represiva del gobierno enfocada únicamente en el 1 de mayo. Eso por lo menos daría la esperanza de que se resuelva en los próximos días, pero con el gobierno de Cuba nunca se sabe. Y hoy tenemos la presencia de Germán Hernández, que va a estar acompañándonos como ha hecho otras veces con el tema de la economía, y por supuesto del economista, Germán González, me equivoqué, estaba precisamente mirando eso, pero Germán González es el economista cubano, y tenemos otro economista cubano que siempre también nos acompaña muy amablemente desde aquí, desde España, Elías Amor, que también es miembro del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Y entonces me gustaría preguntarte, Elías, la primera pregunta que un poco nos quedó planteada desde el programa anterior, que tiene que ver con esto de la recurrente, permanente, persistente crisis económica cubana, ¿no? Esta escasez permanente, esta situación siempre paupérrima de la economía cubana. ¿Es culpa del bloqueo? Bueno, pues es una magnífica pregunta que tiene una respuesta rápida, que es no. El drama de la economía cubana, porque ya no hay manera de describirlo, si no es en estos términos, viene provocado por el modelo económico elegido por Fidel Castro desde 1959 para acá, que es un modelo económico basado en unas ideas que en materia económica no funcionan, simple y llanamente es así. Y si no, veamos la experiencia de países que han dejado atrás esas ideas en lo económico, como es el caso de China, por ejemplo, no hay que ir muy lejos, o Vietnam, por ejemplo, con sus reformas del Do y Moi, que son un paradigma a implementar en Cuba, por ejemplo, y que han recuperado sus niveles de productividad y de competitividad de una manera espectacular en cuanto abandonan las ideas que están detrás de la obra de Carlos Marx. Pero además son ideas trasnochadas que pertenecen a mediados del siglo XX, de la época de la Guerra Fría. Son ideas que solo están presentes en este momento, por desgracia, en Cuba y en Corea del Norte, y en los dos países provocan los mismos impactos sobre la sociedad. Ni Cuba ni Corea del Norte están embargadas ni bloqueadas. El problema fundamental de esas economías es que están intentando funcionar con unas líneas ideológicas que no corresponden con lo que podríamos denominar el funcionamiento eficiente y racional de una economía. ¿La economía cubana cambiará? Claro que sí, en el momento en que deje atrás
este modelo. El embargo y el bloqueo que hacen referencia los dirigentes comunistas cubanos continuamente está solo en la mente de ellos y es fruto de una potente campaña de imagen que les permite acorralar al vecino del norte en foros como Naciones Unidas, que suelen dar pábulo a las falsedades y a los argumentos falaces del régimen comunista cubano en relación con eso que llaman el embargo bloqueo, que insisto, es inexistente, y en ese sentido les ha funcionado de maravilla desde el año 1991, cuando cayó el Imperio Soviético y el telón de acero. De hecho, Cuba sigue siendo la última dictadura de la Guerra Fría, y si lo ha conseguido es precisamente aferrándose a la ideología comunista, de la que no pretenden desprenderse. Pero insisto, que no culpen al embargo al bloqueo, que no existe, del drama económico. El drama económico es la línea histórica que va de Fidel Castro a Díaz-Canel, que es un continuum de atrocidades en materia económica que se han ido desarrollando en la isla a lo largo de 63 años. Y en mi opinión, bueno, pues esto es lo que explica el estado tan deficiente de la economía cubana y lo que yo llamo el círculo vicioso de la economía cubana, ¿verdad? Que es un círculo del que no sale, no sabe salir, no puede salir, insisto, porque detrás hay unas ideologías que lo impiden. Germán, ¿tú crees que la situación económica por la que atraviesa el país es producto del embargo o es producto de las malas decisiones que ha tomado el régimen, del inmovilismo que ha caracterizado del centralismo y de la incapacidad que ellos han demostrado, o, como te decía, si es producto del embargo? Cuando voy a hablar sobre el supuesto bloqueo, en realidad embargo en buen español, siempre establezco ciertas realidades históricas fácilmente comprobables para poder establecer desde el inicio de qué estamos hablando. El embargo no provoca las malas relaciones USA-régimen cubano, es a la inversa. Las malas relaciones USA-régimen cubano provocaron y aún provocan el embargo. Ante todo, cabe recordar que Estados Unidos demoró 17 días. Las malas relaciones se comentaron por parte de Fidel Castro y sus seguidores desde el 10 de marzo de 1952. Recordarla, reconocer el gobierno revolucionario Fidel Castro a Celia Sánchez, jurando que dedicaría solo su vida a combatir a Estados Unidos luego del derrocamiento de poniendo un cohete disparado por la aviación del ejército a un bohío campesino como pretexto. Ahí obvió olímpicamente que aquel país tenía desde hacía 4 meses un embargo de armas al régimen de Batista y estaba suspendida toda colaboración militar entre ambos países. Un vistazo a la prensa de la época puede ver cómo a diario Fidel Castro y sus más cercanos colaboradores atacaban a Estados Unidos y, para colmo, a los 100 días de tomar el poder mandaron la primera expedición a Panamá, país gobernado por un presidente electo democráticamente que mantenía delicadísimas negociaciones con USA para la administración del canal en ese momento. En 1959, Cuba exportó a Estados Unidos 2,9 millones de toneladas de azúcar pagadas a casi el doble del precio promedio del mercado mundial. 3 hechos comprobatorios de que fue el régimen cubano quien liquidó las relaciones comerciales Cuba-USA. Cuba dejó de comprar petróleo estadounidense y contrató con la Unión Soviética ese suministro hasta que ese instante realizaban 3 compañías, una anglo-holandesa y 2 estadounidenses. El general Enrique Acevedo cuenta en su libro Descamisado que, estando de administrador de una entidad, contrató un suministro a una compañía estadounidense y fue sancionado por Che Guevara por esa acción. Y la tercera, las Fuerzas Armadas cubanas se equiparon con material bélico soviético desde el primer instante, sustituyendo el equipo procedente de Estados Unidos que se utilizó para armar las primeras guerrillas y movimientos subversivos organizados por Cuba en América Latina. Y bueno, tú lo mencionabas recién, ¿no? Que Sí. en 1991 fue que el régimen empezó a dar cuenta, digamos, del impacto del embargo. ¿Por qué recién ahí? Bueno, ya adelantaste algo, ¿no? Pero ¿por qué es que recién en el 91 se acuerdan de
esa espada de Damocles, digamos, que tenían. Es fácil de entender. Cuando en el año 1959 Fidel Castro va a Estados Unidos de visita y Eisenhower no lo recibe y delega en Richard Nixon, su vicepresidente, la recepción a Fidel Castro no le gustó el desplante. ¿Y qué hizo? En lugar de actuar diplomáticamente con Raúl Roa, que ya iba en la comitiva, lo que hizo fue irse al hotel aquel de Harlem, al Hotel Teresa, y desde allí montó un espectáculo que ya se vio que claramente lo que le gustaba a Fidel Castro eran las cámaras de fotos, los periodistas y todo este tipo de cosas, como Herbert Matthews cuando yo lo entrevistó en Sierra Maestra. Nada, este es el origen del embargo y del bloqueo. Luego Fidel Castro nacionalizó propiedades de los norteamericanos en Cuba y eso a Estados Unidos no le pareció bien, porque Estados Unidos defiende los intereses de sus ciudadanos que son robados por los gobiernos o por cualquier entidad en otros países del mundo, y desde entonces empezó ese conflicto. Pero mira, ¿por qué hasta el año 91 no preocupa el embargo? Pues por una razón muy sencilla, porque todos los años Cuba recibía un subsidio de la Unión Soviética por importe de alrededor de 30.000 millones de dólares, parte en dinero y parte en tanques de petróleo que llegaban a Cuba y que luego el régimen comunista cubano enviaba a sus amigos de las guerrillas de América Latina para desestabilizar otros gobiernos. Y esto ocurre entre el año 60, cuando se abandona la cuota azucarera con Estados Unidos y llega el subsidio soviético. Ojo, el subsidio soviético era de una dimensión tan grande que era muy superior a la cuota azucarera de Estados Unidos. Lo que pasa es que ese dinero se malgastaba. Se malgastaba en el régimen y en el modelo económico que tenía Cuba y que sigue teniendo, porque es el mismo modelo que en el año 59. Entonces, ese dinero procedente de la URSS no se ha utilizado para cosas productivas. Al contrario, yo tengo escrito que ese dinero procedente de la URSS fue un daño tremendo que le causó a la industria, por ejemplo, azucarera cubana, porque no hay nada peor que te subvencionen algo. El precio del azúcar de Cuba antes del año 59 era competitivo en los mercados mundiales, porque la industria azucarera cubana producía con unos costes operativos mínimos, era altamente eficiente. Cuando empieza a llegar el dinero procedente de la URSS, que era enorme cantidad de dinero, que llegó hasta el año 91 aproximadamente, o 90, ¿qué ocurre? Que la industria azucarera no necesita competir con precio. No, ¿para qué? Lo que tienen que hacer es producir, y cuanta más caña mejor. De ahí vino la campaña de los 10 millones del año 69, que acabó destrozando la economía cubana. Entonces, ese objetivo de producir y producir hizo que las antiguas centrales cubanas muy competitivas y que tenían unos costes mínimos se empezaran a deteriorar, empezaran a tener problemas de infraestructura, no se reponían las máquinas, no se renovaban las... En definitiva, el precio del azúcar cubano a finales de los años 80 estaba casi un 200% por encima del nivel competitivo mundial. El subsidio soviético lo que hizo fue destruir el sector azucarero cubano en lugar de dinamizarlo. Y esto es real como la vida misma. ¿Qué ocurre? Que cuando Cuba pierde el subsidio soviético y quiere colocar su cosecha de azúcar, su producción azucarera en los mercados mundiales, se encuentra con que ese mercado está invadido por Indonesia, Brasil, Estados Unidos, los cubanos de la Florida, que producen el azúcar de caña a precios mucho más competitivos. Eso es culpa del subsidio soviético. Y en esos años, del 60 al 91, vamos a decir, en esos 31 años, nadie se acordó del embargo ni del bloqueo. Bueno, todavía había alguna foto de cuando los barcos americanos, ¿verdad?, impidieron la llegada de los misiles atómicos a Cuba. Esa es la única imagen de bloqueo y de embargo, pero eso duró 4 días del mes de octubre del año 61, no duró más. Lo que pasa es que eso es lo que luego el régimen comunista ha usado como la imagen con la que potencia el argumentario político que tanto éxito le ha dado. Y es cuando cae el imperio soviético, que es cuando el régimen comunista cubano se queda solo, y en ese momento miran para todos los lados y ven que no son competitivos a nivel mundial, que Cuba está fuera de la división internacional del trabajo, que no hay ni un solo sector de la economía cubana competitivo, porque han vivido adormecidos por la entrada de millones de dólares procedentes del imperio soviético y de los países del telón de acero, y se dan cuenta de que no tienen nada que vender en el mundo, y ahí es donde viene el lío. Luego entran las leyes norteamericanas bipartidistas, que son leyes que sustituyen a las órdenes presidenciales. Primero estuvo lo de Kennedy y de Dwight Eisenhower al principio, pero eso eran mandatos presidenciales. Luego llegaron la ley Torricelli
y luego llegaron las diferentes leyes hasta la Helms-Burton, que es la última, que establece digamos, un procedimiento apoyado por los dos grandes partidos que hay en Estados Unidos para encuadrar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero, insisto, no hay bloqueo ni embargo. Cuba sigue comerciando todo lo que quiere con Estados Unidos que esté lógicamente pagado al contado. Y tiene posibilidades de comercializar su producción con 192 países del mundo. No tiene problemas para venderle a España, a Francia, a Alemania, tampoco para comprar, o a Corea, a Singapur, al país que quiera. Puede recibir turistas. Y llevado esto a extremo, fíjate, el país del mundo que más dinero le envía a Cuba en concepto de transferencias y remesas no es otro que Estados Unidos, que sostiene a la economía cubana con 6.000 millones de dólares al año, que es el equivalente al 6% del Producto Interior Bruto de la economía cubana. Y ese es dinero que le viene a Cuba desde Estados Unidos. Deberían de estar agradecidos. Deberían de estar dando gracias todos los días y no creando un conflicto que solo existe, insisto, en la mente y en el marketing político de los comunistas cubanos para acorralar a Estados Unidos en los distintos foros internacionales. Pero no es verdad ni es cierto. Y ese informe que todos los años actualizan de los 100.000 millones que ellos dicen de dólares que ha causado el embargo a Cuba, eso es mentira y no se sostiene, porque vamos a suponer por un momento, y ya con esto termino esta presentación, vamos a suponer por un momento que no existiera el embargo y que Cuba pudiera comerciar con Estados Unidos en condiciones como las que comercia con México o con España. ¿De verdad alguien piensa que Estados Unidos puede tener interés en alguna de las producciones que tiene Cuba en este momento? Que me digan algo, a no ser que sea el tabaco, no sé, los americanos fuman tabaco, pero no sé, no conozco mucho más. Las bebidas alcohólicas, los camarones. ¿Qué producción tiene Cuba que le pueda interesar a Estados Unidos? Sinceramente yo no la encuentro. Y luego, por otro lado, que Cuba pueda comprar a Estados Unidos los productos y los servicios que necesite, pues eso es también chico pleito, como decimos los cubanos, porque vamos a suponer que Cuba quiere comprarle a Estados Unidos maquinaria y tecnología. Muy bien, pero ¿está en condiciones de pagarlo? Si Cuba no tiene acceso a los mercados financieros internacionales porque no paga las deudas del Club de París, señores, vamos a centrar el tema tal y como se tiene que analizar. Un país que es insolvente en los mercados financieros internacionales no puede pretender que Estados Unidos le dé condiciones financieras favorables. Ya no las tiene ni de la Unión Europea. En la Unión Europea, cuando Cuba se interesó por entrar a formar parte del grupo de países de Cotonú, que son los países antiguas colonias de la Unión Europea, los funcionarios europeos se horrorizaron porque dijeron, esto es meter dinero en un agujero negro, y se apartaron corriendo, no le hicieron ni caso. Ese tema se enterró y se olvidó. Normal. Vamos a ver, primero lo que tiene que hacer Cuba es el régimen comunista cubano es cumplir las deudas, pagarlas, no retrasar los pagos a los acreedores, como hace desde el año 2019 con el Club de París, integrarse en los organismos internacionales de supervisión monetaria para ver si el dinero tiene un origen adecuado o no, vamos a llamarle así, y no aislarse ideológicamente como insisto, como la última dictadura de la Guerra Fría. Si cambiase Cuba de posición, yo estoy casi seguro de que eso ayudaría mucho a resolver ese contencioso que existe, pero que no es un embargo ni es un bloqueo. Insisto mucho en los términos, porque los términos de embargo y de bloqueo están fáciles de entender por parte de los economistas, pero si alguien tiene alguna duda, yo les recomiendo que vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y verán la definición que tiene en nuestro bello y rico idioma esos dos conceptos. Y entonces, si uno quiere saber lo que es un embargo o un bloqueo, que vaya, por ejemplo, a la época de la Sudáfrica racista. Eso es un embargo, un bloqueo. O que vean, por ejemplo, lo que le están haciendo a Vladimir Putin por culpa de la guerra y de la invasión de Ucrania. Eso es un embargo y un bloqueo. Pero, señores, por favor, les pido que reaccionen. No, Cuba no está embargada ni está bloqueada. Y es un país que, insisto, tiene un grado de apertura con el exterior de los más elevados de América Latina. O sea que está perfectamente integrada en el ámbito económico
y digamos, no se puede decir que padezca esa situación que se empeña el régimen de estar constantemente utilizándolo para responsabilizarse de sus fracasos económicos. ¿Por qué si el gobierno dice que el embargo, o el bloqueo, como ellos le llaman, es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba? No es hasta 1991 que lo llevan. Pienso que Cuba se beneficiaba, y siempre lo dijo hasta esa fecha, sobre todo Fidel, de ese comercio tan beneficioso que tenía con el campo socialista, donde los créditos se los daban a pagar en 25 años, con 5 años de gracia, con un 2% de intereses y a pagar con lo que fuera. ¿Cómo es posible con todos estos beneficios que siempre alabaron, ahora se estén apareciendo con cifras multimillonarias de lo que le debe, lo que le ha costado el bloqueo a Cuba? Cifras que cuando usted saca cuenta es casi alrededor de 3.000 millones de pesos, de dólares, no de dólares anuales, lo que le ha costado el embargo a Cuba, cuando por ejemplo, el primer plan técnico económico que hicieron en Cuba se contaba con 1.600 y pico de millones de pesos. O sea, el embargo le costaba más de lo que producía, del Producto Interno Bruto que tenía el país. Es risorio. ¿Qué tienes que decirme al respecto? Sobre las causas reales de la situación económica que sufre este país, incluso los voceros del régimen matizan el embargo como causa y utilizan el término principal o fundamental, lo cual significa la admisión tácita de que existen otras causas. En realidad cualquier persona se da cuenta, y no hay que ser un profesional de la economía para percatarse, de que en Cuba el primer problema es la ineficiencia intrínseca del sistema, que impide la libre iniciativa individual, burocratiza hasta hacer inútiles las buenas decisiones y pone las decisiones políticas, es decir, el aseguramiento del poder total para la cúpula del régimen, la nomenclatura, como decían los soviéticos, en primer lugar. No se puede obviar el papel negativo que la deuda externa, que neutraliza los ingresos impidiendo su uso en otros propósitos, pues hay que dedicarlos al servicio de esa deuda. Este factor también influye en la descalificación de la deuda cubana internacionalmente, que no vale casi nada en los mercados financieros, y en consecuencia eleva el nivel de riesgo, desestimulando cualquier inversión extranjera potencialmente posible. Dicho eso, el embargo sí dificulta el desenvolvimiento de la economía cubana, impide el acceso al mayor mercado del mundo y a las instituciones financieras internacionales, y principalmente a las estadounidenses. Pero obvian admitir que la propia legislación que establece el embargo, la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, Ley Libertad de 1996, la Helms-Burton, del 1 de marzo de 1996, establece en tu título segundo, sección 204, 205, 206, que ante la presencia de un gobierno de transición hacia la democracia en Cuba y posteriormente la elección democrática de un nuevo gobierno, previa certificación del presidente al Congreso, el embargo cesa y comienza un programa de ayuda al desarrollo de Estados Unidos hacia Cuba. Elías, recuerdo haber leído una vez un texto muy interesante, Sí. No recuerdo ahora el autor, pero él plantea una cosa muy interesante respecto de los argumentos comunistas, ¿no? De cuál era la narrativa, digamos, del comunismo, ¿no? Y una de las narrativas del comunismo es básicamente que el libre comercio genera pobreza, ¿no? Porque el libre comercio siempre tiene a alguien beneficiado y a alguien perjudicado. Y a mí era simpático el artículo porque uno de los ejemplos que marcaba como la incongruencia del comunismo era Cuba, porque decía, a ver, Cuba
se queja en su discurso, digamos, en su narrativa comunista del libre comercio, dice el libre comercio es malo, pero luego dice que es pobre por la falta de libre comercio, ¿no? Por falta de poder comerciar con Estados Unidos, digamos. Así es. Cuando además encima lo puede hacer, ¿no? O sea, como tú dices. Lo puede hacer en las condiciones que están tarifadas en el convenio que marca la ley Helms-Burton. Cuba puede comprarle a Estados Unidos alimentación, medicamentos, equipos médicos y los debe de pagar a contado. Es decir, no tiene crédito. Bueno, eso es normal. Un país que no paga no debe tener crédito. Si no, mira lo que le pasa a España con Cuba, que tiene del orden de unos 2.000 millones de dólares ahí metidos en una caja que el Estado español lo tiene que pagar a los exportadores mediante la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, porque no se cobran esos dineros. Y entonces el exportador está sufriendo mermas de hasta un 40% en el precio de la factura para poder afrontarse por lo menos con alguna recuperación con el seguro. Eso es criminal. Así no se pueden mantener relaciones comerciales con nadie en el mundo. Le huyen. O sea, el problema de Cuba es que le huyen. No quieren saber nada de la compleja maquinaria improductiva que tiene el país. Mira, yo a mis alumnos de primer curso les explicaba la diferencia entre el comunismo y el capitalismo utilizando una tarta de cumpleaños, un pastel, un cake. Y yo les decía que los comunistas ven en la economía como el cake que se parte en trozos y cada uno trata de llevarse el pedazo más grande. El capitalismo lo que ve es un cake en continuo aumento de tamaño, de modo que los trozos que se van pudiendo repartir van siendo cada vez más grandes, porque la gente lo que tiene es intención de que eso crezca. En el régimen comunista eso no crece porque los comunistas no lo quieren, no tienen incentivo, no tienen ninguna ilusión para poder hacer crecer eso, porque les quitan lo más importante que puede tener un ser humano, que es la libertad de elección y sobre todo los derechos de propiedad. Esa es la clave del desastre del sistema comunista. Entonces, el comunista lo que quiere es que la tarta se reparta y llevarse él el trozo más grande y que los demás se queden sin nada. Y el capitalista lo que hace es provocar que esa tarta crezca continuamente de tamaño, y lo hace con el comercio global, lo hace con la tecnología, lo hace con la productividad, con la competitividad, con todas esas fuerzas, esos vectores que hacen que la economía capitalista sea la que ha dominado a la economía comunista en el mundo, que desapareció prácticamente con la caída del telón de acero y que, insisto, solamente en este momento que yo sepa quedan Cuba y la Corea del Norte. No hay, bueno, hay algo en Yemen, pero no hay más de comunismo. Esto es lo que queda, ¿no? Entonces, es una lástima que los cubanos, mis queridos compatriotas, estén pasando esta situación tan lamentable, y ojalá que algún día despierten y se den cuenta de que pueden vivir infinitamente mejor. Y sobre todo no ser engañados con argumentos como el del embargo y el bloqueo. ¿Tú crees, Elías, que son engañados? Quiero decir, me da la sensación, claro, primero, como siempre, ¿no? Que tenemos que distinguir entre el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba, ¿no? Sí. Y supongo que dentro del pueblo de Cuba hay engañados, seguramente. Pero me pregunto si el gobierno es engañado así, se autoengaña, o simplemente es una estrategia política, digamos, ¿no? Yo creo que hay mucho de estrategia política, y lo sigue siendo desde los tiempos legendarios de Fidel Castro, que fue el primero que introdujo el término de embargo-bloqueo, porque le venía muy bien en un momento en que se encuentra arrinconado en el mundo. Y bueno, aguantó hasta que llegó Chávez con el petróleo y ya se resolvió la situación. Pero en aquella época lo pasó Cuba muy mal, fue llamado periodo especial, y en esa etapa muchos pensamos que el pueblo cubano iba a conquistar el poder de la nación y que Cuba volvería a ser una economía libre de mercado y una nación democrática. No pudo ser, desgraciadamente. Bueno, pues ahí estamos 30 años viendo cómo se destroza el país. Eso es inevitable. Pero yo creo que también hay en Cuba, y esto es fácil de entender, sectores de la población que están locotomizados, que están absolutamente convencidos de lo que les han enseñado desde que nacen hasta que se mueren. En Cuba la propaganda, la ideología
penetra desde la escuela de los niños, y lo vemos con los libros que estudian, las cosas que aprenden, las cosas que dicen, los actos que tienen en los colegios, que reflejan más un comportamiento cuartelero que de niños que juegan en libertad, ¿verdad? Y en ese sentido creo que esa presión que ejerce el régimen comunista, que por otra parte, cuando hablas con gente de, por ejemplo, de Estonia, de Lituania, cuando hablas con rumanos, que hay muchos ahora por Europa, porque ya son ciudadanos europeos y estamos todos unidos, te lo dicen que ellos lo vivieron eso también. Ellos vivían ser pioneros y por las mañanas tenían que cantar los himnos absurdos vestiditos con sus uniformes en las puertas de los colegios y recuerdan imágenes grises y horribles de persecución y de militares con escopetas vigilando las colas que había que hacer para comer. Y ojo, en los países de Europa comunista el nivel de vida era muy superior al que hay en Cuba ahora en este momento. O sea, hay de todo, hay de todo. Y luego, por supuesto, hay una gran masa de cubanos que ya no se creen estos mensajes y que salieron el 11J a la calle a protestar en defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y una nueva economía para la nación, y fueron aplastados violentamente por la represión. No nos engañemos, ese aplastamiento de la represión y luego el Poder Judicial que actúa a correa de transmisión del Poder Ejecutivo son factores que retrasan mucho la capacidad de movilización que pueda existir en la sociedad cubana en contra del sistema. En España hubo movilización porque no había esa opresión. Y en otros países donde han caído dictaduras, pues lo mismo. Pero es que en Cuba el régimen todavía tiene brigadas de respuesta rápida escondidas, matones al servicio de la seguridad del Estado que amedrentan a mujeres periodistas a las que las impiden salir de sus casas, y eso no se da en otros países del mundo. Los que vivimos en democracia no nos damos cuenta de la enorme felicidad que es vivir en un sistema como el que nosotros estamos y compararnos con el drama que existe en Cuba. Yo espero que algún día los cubanos se despierten de esta pesadilla y que sean capaces de decirle al gobierno, hasta aquí hemos llegado, es que no me puedes engañar más ya está bien. Entonces, esto es un poco lo que sería ese proceso de transformación que el régimen ni se lo plantea. Por supuesto, estos que gobiernan están muy bien instalados en el poder y dirigiendo la nación como lo hacen, y no tienen la menor intención de cambiar, a pesar de que hay muchísimos países que les piden que hagan movimientos, que hagan cambios, que no, se desentienden, son autistas puros, es decir, no tienen el más mínimo interés de reconducir la situación hacia una mayor prosperidad y bienestar para todos los cubanos. En fin, morir matando, que dirían. Cuba. La orquesta de hoy, mañana y siempre, la Orquesta Aragón.
Toma chocolate y paga lo que debes es parte de la letra de la canción del Bodeguero, uno de los super éxitos de los años 50 de la Orquesta Aragón, a quien estamos escuchando hoy en Son Cubano. Esta es una de las más famosas piezas de la Orquesta Aragón, esta agrupación musical cubana con más de medio siglo de historia. ¿Qué cubano no ha escuchado esa frase? Toma chocolate y paga lo que debes. Su autor, el flautista Richard Ewes, nunca imaginó que fuera a tener tanto éxito y llegar a escucharse y bailarse en 4 continentes. Sin embargo, el director musical de la orquesta, Rafael Lai, desde que la escuchó por primera vez, auguró: compadre, esto va a ser un palo. Cuenta Ewes que este cha-cha-cha le bailaba en la cabeza desde hace tiempo y una calurosa madrugada de octubre, cuando regresó a casa donde vivía en La Habana, decidió que tenía que acabar de escribirlo. Y así fue. No durmió en toda la noche trabajando en el tema, que logró componer de un tirón. Para el personaje protagónico, el bodeguero, el autor se inspiró en un amigo suyo de Santa Clara, que se desempeñaba en esa labor en los años 40 de aquella época, cuando ser bodeguero en Cuba era una categoría barrial, hoy desaparecida. La tercera pregunta que le hice a Germán versaba: sobre que si realmente es tan férreo el embargo o el bloqueo, como se le quiera llamar, de Estados Unidos a Cuba, porque acá hay medicamentos, hay instrumentos médicos, hay comida que se ve la procedencia de Estados Unidos, fundamentalmente el pollo, que es lo que se le está dando más a la población. Solamente el pollo es el abastecimiento que el régimen le está dando de carnes al pueblo, y es de procedencia estadounidense, fundamentalmente de Virginia. E incluso en el año 2016, estando Obama en el poder, Cuba llegó a comprar 1.600 y tantos millones de dólares en medicamentos y comida, fundamentalmente en comida. En medicamentos solamente fueron 300 millones, cifra que fue decayendo a partir de esos momentos hasta que ya en el 17, por esa fecha, según datos que brinda Estados Unidos, había bajado a 120, 130 millones. En 17, 18 fue esa situación. Pienso que aquí tiene que ver un poco también, en momentos determinados, el pago que Cuba tiene que dar adelantado para recibir los alimentos o tener el depósito. Y si es así, realmente Estados Unidos tiene razón. Cuando usted le debe a medio mundo, te pongo el ejemplo que tú debes conocerlo, lo que le llamamos bodeguero antes acá en Cuba, en las pequeñas bodegas que había en el país. El bodeguero abría contigo una cuenta verbal, era un contrato de honor. Y si usted no le pagaba cuando debía, en una o dos ocasiones, el bodeguero le decía: oye, fulano, a partir de mañana o a partir de hoy tienes que pagarme para yo servirte medicamento. Y Cuba realmente es un mal pagador, un mal deudor. Pienso que ahí está la esencia del problema. ¿Qué me podrías decir al respecto? Bueno, el bloqueo, que no es bloqueo, es embargo. Y tiene una cantidad de peculiaridades dadas por la propia legislación estadounidense. Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, con la aprobación de la Ley de la Democracia Cubana, también conocida como la Ley Torricelli, en 1992 se autorizó la exportación a Cuba de alimentos, medicinas y suministros médicos con fines humanitarios. Para ello no se estimulaba la necesidad de pago por adelantado, pero sí se requería verificación del uso final, es decir, que fueran para eso precisamente. Ahora, los productos enviados a Cuba como resultado de esa ley han incluido a equipos e instrumentos médicos, productos farmacéuticos, penicilina, insulina, pasta de dientes, reactivos de laboratorio, equipos de ultrasonido, prótesis, cánulas y otros, según reporte del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba. En total, se han gastado 28.400 millones de dólares, es una cifra importante, del 2003 al 2020,
con el año 2016 como el año de mayores gastos, con 6,1 millones de USD importados por Cuba. En el recién terminado mes de marzo, Cuba importó de Estados Unidos 21,8 millones de dólares, 2,8 millones más que en el 2021 y 8,4 más que en el 2020 durante el mismo mes. Estas importaciones han sido fundamentalmente pollo congelado en sus diferentes formas, semillas de frijol para siembra y otras mercancías en menores volúmenes. Ahora bien, es importante entender que se importe más de Estados Unidos no implica que el pueblo cubano consuma más, porque eso quiere decir que el régimen no consiguió créditos en otros países, en otros lugares del mundo, y tuvo que acudir al mercado estadounidense, que es la última carta a la baraja, primero por problemas políticos y segundo porque hay que pagar el cacho. Del 2001 al 2020, fíjense ustedes, 20 años, el valor total de las exportaciones de Estados Unidos a Cuba en productos agrícolas, alimentos, medicinas, suministros médicos y otros ascendió, oigan el número, 6.308.778.608 dólares. Para el 2018, según datos del Observatorio de Complejidad Económica, Estados Unidos ocupaba el 8º lugar de procedencia de las importaciones de la isla, mientras que Cuba se ubicaba en el puesto 60 de un total de 226 en los mercados de exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos, señala un informe publicado por el Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos, Cuba. Desde que el Congreso de Estados Unidos votara a favor de imponer un embargo económico a la isla en 1962, las relaciones comerciales entre ambos países se mantuvieron prácticamente detenidas por varias décadas, lo que duró el campo socialista de Europa del Este, lo que ya comentamos anteriormente. Sin embargo, a partir del 2001 comenzó un flujo relativamente estable de exportaciones hacia Cuba, como resultado de modificaciones a la legislación estadounidense. En realidad, el muy vilipendiado bloqueo tiene más agujeros que un Creso Gruyere. Elías, muchas gracias por haber participado en este otro programa de Zoom Cubano. Tuvimos también a Germán González en el programa, donde seguimos analizando y tratando de comprender este fenómeno llamado bloqueo, embargo y demás del que tanto se queja Cuba. Pues un placer estar con ustedes y de poder llegar a la audiencia que tienen con su programa, tratando de explicar estas ideas que, bueno, pues en la medida de lo posible, ojalá que pudieran llegar al máximo número posible de personas y que las compartieran con nosotros. Seguro, seguro, porque encima el régimen es muy eficiente en eso, ¿no? Lo hemos hablado en algunos otros programas, cómo hace para imponer en el discurso público internacional ciertos conceptos que son totalmente descabellados. Pero que claro, que tiene a diplomáticos, que tienen a grandes jerarcas de diferentes países del mundo, firmando, aceptando cosas que cualquier persona, como tú decías, que simplemente agarra el diccionario de la Real Academia Española, se da cuenta que no es así. Elías, muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar de un tema diferente. Tenemos el testimonio de Abraham Rivera, también miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, que nos deja un testimonio muy interesante, justamente hablando de jerarcas y hablando de diplomáticos, digamos, de unos cubanos que quedaron circunstancialmente, digamos, atrapados en el conflicto ucraniano. Y aquí los dejo con el testimonio de Abraham Rivera. Hola, muy buenas noches. Bueno, esto se trata de dos casos, porque son dos casos diferentes, pero bueno, al mismo tiempo son un mismo caso. Se trata de cubanos que están prisioneros en centros
de detención de inmigración en Ucrania. Se trata de dos grupos de cubanos, uno de 13 cubanos que están en el centro de detención en la ciudad de Suravici, que eso es de la región de Bolín. Y se trata también de otros 6 cubanos que originalmente eran 9, pero 3 de ellos optaron por negociar con la embajada de Cuba, ¿no? Y son 3 cubanos que, bueno, se han apartado incluso ellos mismos del resto del grupo. Y entonces quedan 6 cubanos en esta otra ciudad, que es la ciudad de Mykolaiv, que es una ciudad muy cercana a Gerson, que es la ciudad donde está ocupada ahora por los rusos, o sea que están a 40 kilómetros prácticamente de un lugar que es frente de batalla. Todo esto es sumamente peligroso. Yo incluso he recibido videos donde ellos han filmado aviones rusos y movimientos de bélicos muy cerca de donde ellos están. Estos son 6 cubanos que, como dije, están en la ciudad de Mykolaiv y están solicitando también que se atienda su caso. Ellos han tramitado su caso, han hablado con muchísimas personas, han hablado, creo que se ha llegado a hablar con Marco Rubio, con el senador Marco Rubio, se ha hablado con el representante Lincoln Díaz Balart, que ofreció hablar con la embajadora de Ucrania en Washington. Hasta el momento no hay ninguna respuesta de esta gestión. Yo en lo personal estoy haciendo gestiones con la embajada de Lituania en Israel para ver la posibilidad de que se le transmita a Lituania y ellos se hagan eco del problema de estos cubanos, y si ellos pudieran en un momento determinado ofrecer un asilo de cualquier tipo temporal, como sea, para que estos cubanos puedan salir al menos de Ucrania. En el caso del grupo que está en Suravici, incluso ellos fueron llevados a un juicio. Son personas que, por supuesto, está todo en ucraniano, no han recibido una asistencia, yo creo que correcta. A ellos se les dio, incluso por decisión del juez, se les dio 5 días para abandonar Ucrania. Y entonces que lo que ocurrió fue que en lugar de darles la posibilidad de salir de Ucrania, se les volvió a detener, y al transcurrir los 5 días entonces ya entra en un estatus de ilegalidad y los detuvieron, y creo que los han condenado a 6 meses. Hay una historia que todavía no está muy clara, que hay que investigar más. De cualquier manera, yo tuve acceso, me lo envió una colega desde Alemania, una compatriota que está en Alemania, me ha enviado, que ella está haciendo gestiones también con organismos de derechos humanos. Ella me ha enviado unos documentos que están en ucraniano. Es bastante difícil por esto, pero bueno, aquí en Israel hay personas que hablan ucraniano, bastante se puede. Bueno, de lo que yo he podido deducir de este documento es que en tiempos de guerra, la ley de Ucrania parece que, bueno, el Estado de Ucrania es el que asume la responsabilidad de todas las cosas, pero hay un detalle que creo que a partir de 18 meses es el plazo máximo que se le puede dar a un inmigrante ilegal para que resuelva su situación, ¿no? Y creo que en este caso lo que se contempla es devolverlos al país de origen, lo cual sería un problema, porque incluso ellos no son personas que quieran regresar a Cuba, por supuesto, son personas que temen represalias si regresan a Cuba. Pero además su objetivo al salir de Cuba fue abandonar precisamente Cuba, no quieren regresar. Y en el caso concreto de los de Mykolaiv, hay 2 de ellos en el grupo de 6, hay 2 que son opositores reconocidos. Hay uno que es miembro de Fantu, del grupo de Coco Fariña, y hay otro que es miembro de la UNPACU, que incluso estuvo 7 años guardando prisión en Cuba. O sea que no son personas que tienen ningún tipo de afección por el régimen ni nada de esto. Y pienso que, bueno, es una situación ante todo humanitaria. Es una situación humanitaria, es una situación de bastante peligro, y yo pienso que la solución sería propiciar que cualquier estado les ofrezca amparo, les ofrezca un tipo de asilo. Ya puede ser un estado, puede ser de los que están en Europa, puede ser Chequia, puede ser Eslovaquia, pudiera ser Lituania, Estonia, Letonia,
cualquier país o Polonia misma que le ofrezca por lo menos un asilo temporal para que ellos puedan, con un documento que les ofrezca ese asilo, salir de Ucrania y poder rehacer su vida, ¿no? Y poder llevar sus planes adelante, lo que quieran hacer. Así que bueno, esta es la situación que hay. Yo estoy haciendo este trámite con Lituania. Hay otro trámite que se está haciendo tratando de que la embajada de Ucrania en La Habana interceda también un poco por ellos, porque pienso que se puede hacer presión por varios lugares. Y bueno, organismos de derechos humanos que se puedan... el caso es que lograr la liberación de estos cubanos, yo pienso que son compatriotas nuestros donde quiera que se encuentren, y vale la pena cualquier esfuerzo que se pueda hacer por sacarlos de una situación de peligro. Eso es bueno lo que hay de momento. Ahí están los nombres de ellos. Y bueno, pues del grupo de Surabici yo no tengo concretamente los nombres, pero estuvo la periodista Sasha Borrego, estuvo con ellos, hay entrevistas con ellos. El caso llegó incluso a Televisión Martí. O sea, es un caso que se conoce, pero que no se ve una actuación, no se ve una solución en el horizonte para esta gente. Y estas personas llevan ya muchísimo tiempo en un centro de detención. En el caso concreto de los de Mykolaiv, del grupo de Mykolaiv, llevan desde el 6 de enero que ellos entraron en Ucrania y fueron detenidos, porque ellos estaban de tránsito hacia otros países, pero evitaron Bielorrusia. Todos evitan Bielorrusia porque es un aliado de Moscú y es un aliado de Cuba. Y esta es la razón por la que entraron en Ucrania. Y bueno, pues esa es la situación. Así que bueno, les agradezco y espero que todas las personas que estén escuchando que traten de hacer un esfuerzo, traten de encaminarse a su representante más cercano, a la persona de más influencia que tengan cerca, le hagan conocer sobre el caso y se pueda solucionar esta crisis de estos cubanos cuanto antes. Muchas gracias y bueno, les deseo buenas noches. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa, un programa más de Zoom Cubano, y los esperamos, como siempre, el próximo martes para seguir conversando de estos temas vinculados a la realidad de Cuba, seguir analizando y seguir conversando sobre las diferentes aristas que tiene el régimen cubano. Saludos. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.